Hola, ¿qué tal? Saludos. Vamos a leer algo y compartir unas reflexiones sobre educación. Como ya empezamos el verano en el hemisferio sur, en Argentina, estamos saliendo un poquito afuera porque está muy lindo. Estamos a 15 de diciembre, perdón, 14 de diciembre del año 2017 y ya el verano está pronto a venir. Está muy lindo. Van a escuchar ruidos de fondo, de autos, de gente que pasa, tal vez, aunque ya es tarde, es de noche. Pero estaba leyendo un libro que hace muchos años tengo, que no lo leí hace mucho y no lo tenía a la vista y se cayó de un lugar que estaba acomodando una mesa y lo vi y es el siguiente. Mira, les voy a mostrar. Se logra ver algo hacia una teología de la educación, de la editorial FASTA, Ediciones FASTA. FASTA es una institución católica, es una sigla, Fraternidades y Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. Bueno, el libro fue escrito por un licenciado en Ciencias de la Educación, que se llama Francisco Muscará. Y quería compartir algunas reflexiones sobre el contenido del libro, muy interesantes. El libro fue escrito en el año 95-96 y ya ahí hace un anuncio de lo que se viene en cuanto a educación en Argentina con la Ley Federal de Educación, y hace un anuncio del proceso de que yo llamo de destrucción de la educación, ¿no? Es evidente que, bueno, obviamente voy a tomar mate si no les molesta. Bueno, no tengo agua ahora. A ver. Bueno, el proceso de destrucción de la educación que, a ver, lo viven los alumnos, lo viven los padres, los ciudadanos, lo ven, se ve en las pruebas que no se quieren tomar y en las que se toman, en las pruebas PISA, en la evaluación a aprender que hace el gobierno de Mauricio Macri actualmente. Por lo tanto, nadie puede decir que la educación ha mejorado. Lo único que puede decirse que va degradando, sobre todo en comparación con países muy cercanos a nosotros, ¿no? No tenemos que compararnos con el primer mundo. Y es lamentable porque también junto con eso va la economía degradando también por respecto, y la cultura ni hablar. La cultura para mí está devastada en el país. La ignorancia, la ordinariez, lo grotesco, lo bajo en todas sus formas es lo que campea en la educación y la cultura argentina y en los medios sobre todo. Está muy frío este mate. Y eso que calenté el agua. Igual a quién le importa, ¿no? Bueno, gente, yo quisiera compartir un poco la lectura de este libro y algunas reflexiones. Veamos. Dice: habla bueno, de lo que te decía, el proceso de que surge la ley de educación. Dice: aparece así la nueva ley federal de educación. Esto fue en el año 92 en Argentina, pero continuó, digamos. Sancionada por el Congreso Nacional en abril de 1992 y con la cual
se intenta iniciar un proceso de transformación de la escuela en orden a la creación de una así llamada escuela nueva, formadora del hombre nuevo argentino. No es el caso ahora de detenernos a analizar el proyecto y todo el bagaje técnico e ideológico que se ha elaborado y se sigue elaborando bajo la supervisión no disimulada de la Flaxo, que es una universidad muy importante en Latinoamérica, y los capitostes de un modelo educativo impregnado de naturalismo rusoniano. Atente a esta definición: naturalismo rusoniano. ¿Qué significa esto? Ese concepto de educación de Rousseau, un filósofo francés que propugnaba la idea del buen salvaje, es decir, nosotros nacemos puros, limpios, buenos, y la sociedad nos convierte en malos. La sociedad, la civilización, la cultura, el arte, la ciencia, la religión ni hablar. Todo ello lo único que hace es degradar al hombre y destruirlo. Volverlo malo, ególatra, vano y hasta tonto. Entonces eso es lo que dice Rousseau, como que hay que rescatar y volver a esa inocencia o esa pureza, digamos, que se supone que tiene el hombre al nacer. Un concepto idealizado del salvajismo, del cual yo ya traté en otros videos de mi canal se llama Libre Pensador, y ahí hablé de en un video que se llama Ideología y Nueva Era, que son 2 videos, yo explico este concepto medio espiritual, medio místico, medio progre, medio posmoderno, de que el ser humano tiene que volver a estar desprovisto de todo avance, de toda ciencia, de toda cultura, de todo conocimiento. Y lo peor de todo es cuando esto toma la educación, y estos son los resultados. Una especie de naturalismo donde cada uno espontáneamente se educa solo, habla solo, aprende solo, sabe todo ya. Por lo tanto se rompe toda jerarquía, porque si el profesor y el alumno sabe más que el profesor en este caso, porque el alumno es más puro, más bueno que el profesor, que es un tipo que ya está comido por la civilización, por toda la cultura que lo deformó y lo hizo malo, según el concepto rusoniano, naturalista. No sé si se comprende la idea, ¿no? Se dice así: allí desfilan, en esta ley que estábamos mencionando, la ley del año 92, después hubo otra ley peor todavía, hecha por el kirchnerismo, ¿no? Cada vez fue como degradando y avanzando ese proceso. Dice, en esa ley desfilan en abigarrada síntesis o en camuflados estereotipos la educación liberadora de Paulo Freire, el pedagogismo mundialista de A.S. Neil y su escuela de Summerhill en Estados Unidos, la autodidaxia con la cual se quiere apoyar la democratización de las aulas, la manipulación psicológica, la evaluación. Fíjense qué concepto esto de democratización. Los chicos responden a esa educación, porque cuando yo les digo algo, lo debaten y lo discuten y lo contrarían. Es imposible enseñar algo así. Yo les digo, hagan esto. No, ¿por qué, profe? Imagínate, es todo democrático. A cada instante votamos las decisiones del docente. Es más, juzgamos al docente. Lo criticamos y lo llevamos a la directoria y le decimos, mira, el docente hizo o no dijo o no dijo. Nos da esto, nos toma prueba, no nos toma así, nos toma asá. Nosotros tenemos que decirle al docente cómo tiene que dar la clase. Eso lo he encontrado muchas veces, porque es la democratización de la educación. La manipulación psicologista. Voy a bajar un poco el volumen, porque está un poco fuerte esto. A lo sumo se escucharán más los autos y algún pájaro que espero se escuche, porque como ahora se nubló. Bueno, seguimos.
Dice así: la manipulación psicologista, la evaluación continua detrás de una realidad que se define por el cambio, la innovación permanente que permite crear, con absoluta independencia de toda ley o disciplina, la revolución del lenguaje o psicogénesis que intenta, como lo señalara G. Gusdorf, hacer la revolución cultural comenzando por el cambio del lenguaje. ¿Y qué decir de la presencia en los niveles de concreción de los diseños curriculares de Jean Piaget con sus escritos para los educadores y de John Dewey con Democracia y Escuela? ¿Sí? Un conocido pensador pragmatista norteamericano. En lo que hace a los contenidos de la enseñanza, los aportes de dos pensadores del anarcosocialismo, Pierre Bourdieu y François Gros. Esto para ver cuáles son los referentes. Es muy importante ver quiénes son los filósofos que están detrás, los pensadores, detrás de esta nueva escuela, de esta nueva educación, y qué es lo que se pretende desde allí. Quizá el resultado, quizá el resultado que se quiere lograr detrás de este sincretismo evolucionista sea un pluriculturalismo que ya se ha apoderado de las universidades norteamericanas. Es increíble, eso se escribe en el 96, hoy estamos 20 años después, más de 20 años después, y ya esto es mundial. Es decir, es algo que está totalmente instalado en todas las universidades del mundo, prácticamente. Por eso es interesante lo que dice el texto, ¿no? Dice: pluriculturalismo, que ahora se le llama también multiculturalismo, ¿no? Ser pluriculturalista o multiculturalista, dice Guy Sorman en un artículo de Diario de la Nación, es seguir la moda, un modo radical y conformista a la vez. No hace falta estudiar con mucho ahínco para incorporarse a estas corrientes. Basta con ser negro, asiático, mujer, homosexual o en todo caso ecologista y pacifista. Ya ahí sos multiculturalista y sos parte de la corriente. Si sos blanco, si sos occidental, si sos hombre, si sos heterosexual, si no haces énfasis en el cuidado de la naturaleza o hablas todo el tiempo en nombre de la naturaleza y no consideras la paz, sino hablas, por ejemplo, de guerra, obviamente ya saliste de esta concepción tan hippie, digamos, de la cultura, ¿no? Se trata de relativizar las culturas. Muy interesante, como quería Levi Strauss, un antropólogo cultural muy conocido, de jerarquizarlas. No hay culturas superiores, todas son iguales. Dice, como tampoco hay personas superiores, todos son iguales. Es esa idea de achatamiento, ¿no? Dice, no existe gente salvaje o civilizada, sino culturas o civilizaciones diferentes, todas igualmente respetables. En este proceso de relativización subjetiva al que aporta Jacques Derrida, el famoso filósofo francés que creó el método de deconstrucción, termina poniendo en el centro de la problemática educativa a el que conoce, el sujeto, sin interesar lo que conoce. De esta manera, desde la educación, hemos matado la cultura. Y hay un hecho que debiera llamar la reflexión,
Esta revolución educativa que se nos propone, cargada de ideologismo, apunta a resolver los problemas de la educación a partir de las instrumentaciones técnicas, los cambios metodológicos y las reformas estructurales del sistema. Fíjense, esta revolución educativa que se nos propone cargada de ideologismo apunta a resolver los problemas de la educación a partir de las instrumentaciones técnicas, los cambios metodológicos y las reformas estructurales del sistema. A partir de allí se trata de multiplicar la oferta educativa porque desde la educación se resuelven todos los problemas. Sin embargo, podemos decir que nunca ha habido más oferta educativa que en nuestros días. La insatisfacción ante los resultados está a la vista, o sea, oferta educativa hay, pero no resultados. Esta pedagogía académica no nos ha librado de los grandes problemas que atraviesan las jóvenes generaciones de argentinos. Crece la rebeldía y la delincuencia juvenil. Mirá que estamos hablando del año de hace 21 años, 22 años. Todo esto se aumentó muchísimo desde esa época. Crece la rebeldía y la delincuencia juvenil, la inseguridad, la violencia, el miedo ante la vida, la desorientación ética, la agresividad incontrolada, la incompetencia profesional, la ceguera ante el sentido de la vida, la falta de amor, la incapacidad para la vida familiar, la frustración personal. Y acá dice, como en el caso de Hamlet, algo ando mal en Dinamarca. Bueno, era otra la frase que decía Hamlet. Decía, algo está podrido en Dinamarca. Dice, esta pedagogía académica no nos ha librado de los grandes problemas que atraviesan las jóvenes generaciones de argentinos. Crece la rebeldía y la delincuencia juvenil, la inseguridad, la violencia, el miedo ante la vida, la desorientación ética, la agresividad incontrolada, la incompetencia profesional, la ceguera ante el sentido de la vida, la falta de amor, la incapacidad para la vida familiar, la frustración personal. Dice, en el informe que el gobierno de los Estados Unidos hiciera elaborar en 1989 para evaluar la calidad de la educación en ese país, a todos asombró la conclusión final. En los Estados Unidos, las jóvenes generaciones están peor formadas que las generaciones de sus padres y de sus abuelos. Qué loco que lo mismo sucede en Argentina, ¿no? Hay un retroceso. A pesar de las computadoras, y fíjense que no había ni la mitad ni un 1% de lo que hay hoy. En cuanto a internet y todo eso, ¿no? ¿Qué podríamos decir los argentinos si nos atreviéramos a realizar una indagación semejante? ¿Ya está bien? Baja un poco el volumen.
perdón la distracción. Ya estoy con ustedes. Cambié de música. Sigo entonces. A ver, entonces, el tema es que, por lo tanto, en Argentina y en Estados Unidos la situación en esa época, ya en el año 89, era esa, ¿no? De degradación. Alguien me dijo que ha conocido gente de Estados Unidos una enorme ignorancia. Y uno piensa, el país número 1 de la Tierra, ¿cómo llegó a eso? Con las mejores universidades. Dice, de todos modos, claro, imagínense si nosotros hacemos un análisis de la educación argentina, estamos en esa situación de Estados Unidos y mucho peor, obviamente. De todos modos, nos hemos atrevido a promulgar una nueva ley de educación, dice el autor, ¿no? Y como consecuencia de ella, ya está en marcha la reforma educativa. En este contexto, el doctor Francisco Muscará publica, bueno, en realidad esta introducción no la escribe Muscará, sino la escribe el padre Aníbal Fosbury, fundador de FASTA, ¿no? Aclaro eso porque acá refiere al autor del libro. En este contexto, el doctor Francisco Muscará publica la obra que prologamos se llama así, Hacia una teología de la educación, ¿no? Esta obra. Sorprende lo de teología de la educación. ¿Acaso la educación a esta altura de los acontecimientos no se desarrolla como una ciencia autónoma y autosuficiente? Por otro lado, la teología es la ciencia de Dios. Toma sus principios de la revelación. ¿Será factible encontrar este edúquere que responde tanto a las condiciones, a los condicionantes del ser creado, como a los resplandores de aquel misterio de Dios que habita una luz inaccesible? Santo Tomás de Aquino, cuya teología conoce muy bien el doctor Muscará, señala en la Suma Teológica que en la doctrina sagrada todo se trata desde el punto de vista de Dios, bien porque es el mismo Dios o porque está ordenado a Dios como principio y fin. Y si, como señala y demuestra Muscará, la persona humana es el sujeto de la educación, no quedan dudas de que puede darse una lectura teológica del hecho educativo, siendo la persona humana hecha a imagen y semejanza de Dios, es decir, estando como está, ordenada a Dios como principio y fin. Voy a repetir la frase, dice: y si, como señala y demuestra Muscará, la persona humana es el sujeto de la educación, no quedan dudas de que puede darse una lectura teológica del hecho educativo, siendo la persona humana hecha a imagen y semejanza de Dios, es decir, estando como está, ordenada a Dios como principio y fin. Quizá por una razón estructural, lo que debiera estar al principio, el autor lo coloca al final. No se puede hacer teología de la educación sino partiendo del modelo educativo por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, sin el cual la sola posibilidad del hombre nuevo es una utopía. Muscará prefiere coronar su trabajo haciendo esta meditación teológica acerca de las virtudes infusas, teologales y morales. Por eso dirá el autor, refiriéndose a la causa ejemplar de la educación, que es la perfección humana, la tarea pedagógica de la educación cristiana.
no puede tener otro modelo para reproducir que la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Ese sería el modelo arquetípico para tomar al hombre. El hombre es criatura divina, pero es creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo es esa imagen y semejanza de Dios? Pues para mostrárnoslo, Dios envía a su Hijo con forma humana, de persona humana y de persona divina, para que en él tengamos el arquetipo y el modelo a seguir como seres humanos de lo que debe ser nuestro fin, nuestra meta, nuestro ideal, nuestra excelencia, nuestra perfectibilidad y perfección. Y ese es el modelo de Jesús. Y yo he pensado en un tiempo también, para las mujeres el modelo es María, como el arquetipo de la madre, de la mujer, digamos, en su máximo desarrollo y manifestación. Se ve todo rojo. Dice: quizá por una razón estructural, lo que debiera estar al principio, el autor lo coloca al final. No se puede hacer teología de la educación sino partiendo del modelo educativo por excelencia, que es Jesús. Buscará prefiere coronar su trabajo haciendo esta meditación teológica acerca de las virtudes infusas teologales y morales. Desde esta ejemplaridad, fíjense, ejemplaridad viene de la filosofía platónica, la idea de un modelo arquetípico, del cual todo es participación o imitación. Desde esta ejemplaridad sobrenatural se ilumina teológicamente todo lo que comporta el edúquere de la educación en cuanto tal: la formación de la inteligencia, el trabajo intelectual, la formación de la voluntad, la educación de la libertad, la valoración del cuerpo, la educación de las pasiones, la estructura comunitaria del hombre y la experiencia del amor cristiano. Todos estos temas se pueden encontrar en diversos tratados de pedagogía. Lo original en el caso de esta obra es que están iluminados desde el saber teológico, es ese cogitare del espíritu. Cogitare en latín significa pensar, pensamiento. Es ese cogitare del espíritu que, lejos de detenerse en la adhesión al dato revelado, se inquieta y conturba para poder indagar con la razón, elevado a un nivel de supraintelectualidad. Así, toda la pedagogía, lejos de renunciar a los aportes de la racionalidad, se proyecta y enriquece con la gratuidad de una certeza sobrenatural. La razón, iluminada por la fe, alcanza de esta manera la máxima tensión de su posibilidad. Repito, la razón, iluminada por la fe, alcanza de esta manera la máxima tensión de su posibilidad. Es el clásico fides quae rens intellectum de Agustín, esta vez aplicado a la educación. Este es el aporte específico de la obra que nos ofrece el doctor Muscará, y con ella pareciera querer responder a lo que en su momento reclamara Pablo VI como urgente y necesario al desarrollo de la sociedad:
Si para llevar a cabo el desarrollo se necesitan técnicos cada vez en mayor número, para este mismo desarrollo se exige más. Si para llevar a cabo el desarrollo se necesitan técnicos cada vez en mayor número, para este mismo desarrollo se exige más todavía. Pensadores de reflexión profunda que busquen un humanismo nuevo, el cual permita al hombre moderno hallarse a sí mismo. Fíjese, repito la frase: si para llevar a cabo el desarrollo se necesitan técnicos cada vez en mayor número, para este mismo desarrollo se exige más todavía. Pensadores de reflexión profunda que busquen un humanismo nuevo, el cual permita al hombre moderno hallarse a sí mismo, asumiendo los valores del amor, de la amistad, de la oración, de la contemplación. Qué belleza esto, dice: valores del amor, la amistad, la oración y la contemplación. Si la educación, como hoy se acostumbra a declarar, es el instrumento más eficaz para el desarrollo, no podrá lograr este objetivo sin proponerse antes que una transformación estructural, metodológica y técnica, esa reflexión profunda que acompaña todo intento de indagación sobre el hombre, lo cual no se puede hacer sin teología. Desde esta perspectiva superior, la educación debe aportar al desarrollo en y desde una cultura que la nutre y la sostenga, desde una comunidad solidaria que la ejecute, porque está incorporada al bien común de la nación, y desde una tradición viva que la ilumine y la convoque. Ese gran pensador católico, Joseph Pieper, decía en su libro Filosofía Medieval y Mundo Moderno: no solo tiene que haber maestros que sepan procurarse un auditorio y por parte de los que aprenden, no solo es necesaria la capacidad y la viva voluntad de aprender. Para que la transmisión de la tradición se realice de generación en generación, es necesaria otra cosa. Para que la transmisión, dice Pieper, de la tradición se realice de generación en generación, es necesaria otra cosa. Sin esta transmisión, es claro que no se da ni una conservación ni un enriquecimiento del patrimonio recibido. Para ellos es necesaria, dice, también una escuela. Escuela, entendida en el sentido originario especial de la palabra, que significa tanto como un lugar de ocio. Fíjense que scholé en griego, quiere decir ocio, como en latín otium. Fíjense que ese ocio es el espacio para el desarrollo del alma y del conocimiento. Y fíjense que de ahí deriva el término escuela. Esto quiere decir, en medio de la sociedad humana, tiene que existir un espacio preservado en el que se acallen las exigencias de las necesidades vitales y de la seguridad de la existencia. Un espacio que esté resguardado frente a los fines y sujeciones de lo práctico, y a cuyo abrigo puedan tener lugar la enseñanza y el aprendizaje sin ser molestados, como un preocuparse en general de nada más que de la verdad.
Frente a tantos documentos de trabajo que a diario reciben los maestros y profesores, con los cuales se quiere apoyar a los programas de perfeccionamiento y capacitación docente cargados de colectivismo, naturalismo y materialismo, esta teología de la educación irrumpe como una auténtica propuesta educativa donde el hombre nuevo, lejos de ser una utopía, se transforma en una auténtica esperanza. Solo deseamos que esta obra del doctor Francisco Muscará ayude a nuestros maestros y profesores a rescatar ese lugar de ocio que reclama Piper, para que la enseñanza y el aprendizaje sean como un preocuparse en general de nada más que de la verdad. Quizá por aquí tendrá que empezar la reforma educativa que estamos necesitando. Doctor Aníbal Fosbury. Bueno, esta es la propuesta y este es el libro y esta es la introducción. Yo ahora voy a hacer un video en vivo en Facebook, así que dejo hasta acá y este lo voy a dejar para que lo pueda ver alguien en YouTube y espero sea útil y les haya gustado y les agradezco mucho su presencia. Les pido que pongan compartir, lo compartan con todos los que puedan interesarse de esto, pongan me gusta en el video porque eso ayuda a difundir. Se maneja así Google y Facebook y YouTube se maneja a través de del me gusta, del compartir y también de los comentarios que puedan hacer el video, que eso también ayuda a la difusión y me ayuda a mí a entender qué es lo que tengo que mejorar y cómo responderles a las inquietudes que tengan sobre la temática educativa, la filosofía, la teología, la cultura, la decadencia o el proceso que se vive ahora, cómo salir del mismo también. Muchas gracias.